Baisha pamba eisha papeina koina na me ayuma hina awiruma peme pende programa minyan de programa entero vete va pena no vaquera vagina ka agitorar que fuera pena que un pastor Emilio que estaba coronel abogado departamento de Itapuã de Peina y invitación para el y me llamo Ñon Dibey ame uma peme ti abrazo y rompe espalda y puma tapona peisa ya hari y edición número 478 de Mañimelo está Juan capítulo 16 verso 27 de donde otro Mañigueina abuya quien dero esta me haya pues acabe a pesa ve mañana esa ina ñane pumulu pope wabe ta angare esa muy ibe imagina ñande Facebook te acá tu ñande página YouTube ka alja tora a pesar de entero de tañan en dos sistemas radio WhatsApp y veo que tenían en estatus de cuella veja de tan web de la pisacuera paraguayo ya tienen dos hina entero de ave ahí ya mumaran baite guabeina ahora v de lo aprender se ve ahí ya pues sacar este hoy lo mitad a pesar más 5959851062 lo vive ya mongueta lo mitad hoy yo genoya hoy buguala y mensaje hoy yo por andúa hoy yo lliure estudio hoy siempre lliure de más profundidades se interesa tal tema necesito más profundización entonces ya enviamos a su web la depende de la pregunta ya profundiza a veces ya allí apoyan de la año de programa mija de acuerdo a las preguntas que aparecen de ella pero siempre oímos en dudas ya pues llegan de preguntas cuál se ve puku de mi ya respondió invité la respuesta ya copaitenio a pesar de ella ya de aguille ya de un pastor Sergio vamos a viajar y nañan de goñan de envía pues yo por pieteja entero vetea otro hermano fuera hoy en distintos departamentos distintas ciudades o por un mangue coija fuera vea con programa lo vive a ver vamos a ambi güey pesar de ya es a mí tapi se acuerda o guajina oñe punua ñande die o estudiar o la curiosidad mire el saber no ocupa lugares y se abre congregaciones en entre yo y se siempre abre de acuerdo a las preguntas a veces en epoji y miro es porque lo mitad ya pipo gise ahí o defendete y no la congregación bueno la denominación entonces a defender de hacer la verdad escritural pero se no defender ninguna denominación se a defender la escritura las verdades posibles que tenemos a la vista oímos la verdad escritural ya es como ya es san oiga tú y piguara ya le ya revisado pero con lo están los yureñan del año de oye venían de más profundidades y oye venían de más versículos bíblicos oye venían de más referencias bíblicas oye venían de las evidencias los archivos documentos fuera es porque ya resco hay verdades hoy o tengo por duda cuejan va ellos con arema no presentañan de y cuila presentaron la evangelio y porque amba oñe ñenga tu amigo querido amba oñe ñenga tu ando oye ella no oía tu curi oí pila y cuando oí gomba eres oye perseguía que a los que verdaderamente o predicaba que con amba es allá hombre usea cueve oye perseguir traidor de la iglesia cristiana que pega que amó a las inquisiciones oye acusarse de hereje de brujo de hereja oye japu oye ayura oye o peso oye amada y vale que tú con lo mitad la o mantener con verdad era que es allá cañi jabe le que tú ven llegó yo comí sí, a partir del 225 ya vi cuando lo hasta el 1517. La reforma de Lutero, Sinclio, Calvino, Herea. Oye, pues un bebé lo o Perere. Y estaban dentro del mismo seno de esa religión. Pues con que tú ves y o aplicar la ley maldita a Netaitei, mango Netaitei, o yukai, pero Necatu, yo yuca para verlo y tal, oye, muy. Porque y allí ya pone lo que esa institución religiosa llamada catolicismo apostólico romano
se apoderó de la verdad. Entonces, de ahí cuando con verdad, andemos beuseno, o mandé ti cruzado, cuera en ti ejército y ya, y cómo andé a Buicueri. De topabe, de traicionar, mi taño entrega y entonces de roviar la escuela roviar y punto. Ya está ya. Pero gracias al padre, un majete tiempos allá, mi año, oñe vence. Aunque sea la luz con verdad, en de allí, ya. Y claro, por eso, justamente, opear la traducción de la escritura no me permitía, o sea, la Biblia no me permitía que al pueblo. Encontramos uno de los factores que mantuvo al pueblo en la ignorancia, que era que no contaban con la escritura. Y sí, el famoso hija imagen. Yo vas a palo y ta amen ha. Y ari latín be llegó ya po. Ama a ver no, va esta es ella puta. Pues a ella pillan va esa recota mía he podido cota o hija la esa es oputita la ma a ver no escribimos ahí en manado, ma ya escribió y copiar. Entonces las autoridades eclesiásticas tenían la escritura, a la hora cual la escritura ya cuando oína va para el mundo. Mal interpretada, mal traducida. A propósito, Yiyapo, ni muy versículo, ni muy gana. Bueno, allí de la homenaje al pueblo. Luchar al pueblo allá, Estado en manual. Hay muchas personas que murieron, tradujeron esta Biblia, ellos no tienen la culpa. Porque esta Biblia que ellos tradujeron ya estaba ya, en parte ya oíma a pecanema. Para acuerdo traducirla hoy esto para huesa yinde. Pero hoy la muñe por una que la mala traducción, muñe cuapa moimba, esa upipa esta vez más ya es cuapa historia. No respondiendo un poquito aquí a lo que por las dudas y nada ahí la porque mucho vengo Juan Yeshami Juan 16:26 la tema 16:26 al 30 vengo hija ya la identidad que los discípulos tenían del Mesías está plasmado allí, ¿es cierto? Ahora la pregunta hay dos. ¿Por qué mucho le presenta a Juan como que presenta al Mesías como el Dios encarnado? ¿Y por qué si aquí está hablando el Mesías de su verdadera identidad? ¿Por qué en otras partes el mismo Juan dice que el Mesías es el Dios encarnado? Bueno, cada el mismo Yibe número 1 Yinde. O sea, a los presentadores de la apego por ejemplo ya le minan y allá y que todo allá poti más o menos ya hasta explicar vea porque una cosa son los presentadores del Evangelio de Juan y otra cosa son los escritores de los evangelios y otro o predica lleguía la evangelio pues vea tú ya ande ya tema. Entonces, y ave moigo 16:26. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. No, ya estudia para 27, imagínate. Seru ete voy penderaihu. Katupe voy pe voy pe haihu abeishupe. Hape ningo pe werovia se hace hawei shuwije. A ver, la clave. A ver. O sea, el Mesías se presenta como salido del Padre. ¿Y por qué algunos presentan el Evangelio de Juan como el verbo al Mesías como el verbo encarnado? ¿Por qué Juan dice que el Mesías es el verbo encarnado si aquí el Mesías mismo se presenta como salido del Padre? O sea, como si fuera que... Y en este caso sí hay contradicciones. No es como si fuera que hay contradicciones. Hoy. Y eso es sencillo. Por las falsas traducciones. La falsa traducción oyapo a Juan P contradictor de lo que dice en Juan 1:1 con lo que escribe ahí en Juan. Y no solo a Juan, porque el que habla es el Mesías.
Al principio el escritor de Juan, ya explica Pama, inclusive ya poti comentario en Noi Radio Argentina, Wihigurija, ya pues llegué español y comentario, esa para la, oye, tergiversa, vea la Juan 1.1, que aún en el griego no dice lo que dice la Reina Valera en Juan 1.1, y ya pongo la comparación, tiene otra connotación ella. Entonces, lo que más o menos en el griego traduce correctamente lo encontramos en la Biblia BIM. Vea la idea de la traducción del griego. Y no como está la Reina Valera y en otras muchas ediciones que ya fueron totalmente adulterados ese versículo. Ese versículo está adulterado, está mal escrito. Juan 1.1. Por eso, upeares, hermano querido, Juan leía una cosa presentado al Mesías. Juan le presenta al Mesías, hay una parte donde dice, y el verbo se hizo carne, él presentó bien al Mesías. En ese punto, él presentó bien al Mesías. Porque en la mente de Juan, en ese tiempo, el verbo, no era que el Todopoderoso se hizo carne. Ellos le para la Mesías. Ya, los discípulos de Yahshua sabían perfectamente quién era el Mesías y nunca ellos le tenían al Mesías como el Todopoderoso hecho carne, jamás. Así que ya cuando se copió la Biblia y se hizo una palabra en boca de los discípulos. Si es de Juan la Evangelio, Juan Yurupe, cosa que no pudo haber creído Juan, porque si el verdadero Juan sabía que el Mesías de dónde salió, porque Abella Topá, de Batamina, Juan 16, 27. Habéis creído que yo salí de Elohim, de Dios y Reina Valera. Que él no es el Todopoderoso, él salió de él. Entonces Juan 1.1 hasta cierto punto, en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Todopoderoso. El verbo estaba con Elohim. Reina Valera estaba con Dios. Hasta ahí está bien. Pero el verbo era Dios, pues con el problema. Ahí ya se mal tradujo. El verbo era un poderoso también. Sí, porque era el enviado del Padre. Donde se ve, me voy a la propia explicación, bella de cada Juan 1.1 en español o si no en guaraní. Entonces, por ejemplo, Juan, el Mesías y una cosa y yeje. El apóstol Juan, la escritura verdadera, la escritura original, ¿vele? Ha puesto que ese no dice así. En Juan 1.1. Vaya, Juan no presenta a ti Mesías distinto. A ver, el Mesías, oye, presenta a otro Haisha. Juan no presenta a su vez como que él es el Todopoderoso. A ver, el Mesías. No, ese no es el Todopoderoso, sea el Todopoderoso. O motivo, Juan, me voy. Entonces, pega la escritura crítica y nada ya por la texto crítico, la análisis haya topa. En este caso sí hay contradicción. Pero ya explicamos PM en Baereo. Allá Shana P28 PG y llegó hoy el Mesías. Asen Sherubi, ha ayu comundo pire, ha llegó hoy, a ella, taco mundo, ha llegita se rundive, maimina. Español ve ahí. Dice a mí, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahí está. Si hay que pelarlo acá con su paitarlo y también va. Y muy buena la pregunta. Añeja a entender, a interpretar las preguntas, añeja a explicarme. Hay contradicciones, sí. El escritor de Juan, le mal tradujeron en Juan 1.1. Sí, UPPGI una cosa del Mesías, que es el Todopoderoso, a ver el Mesías y otra cosa. Juan y una cosa es el Mesías y otra cosa, ya no yo puputi. Va, eres upeo y cuál hacerlo mitad, explícame. Mala traducción. O sea, para entender, jamás, que cuando vamos a yo puputi también, lee Biblia bien, o si no, pejecarle el griego y te. Ahora, el griego y español, PPP, chata la amba, esa para morir la. Juan 1.1 UPP no entender y no va para la dice UPP aún en español pele vin UPP vin explica también
Hanna Perecueti no la puede audio, o sea, ya puede explicación de Juan 1:1 la va para el tiempo de los que esperaban el Mesías, va para super fueran, va para los judíos, fuera ver mi sacerdote, mi fariseo, va para significar pues la Mesías, va para significar pues la dabar o la palabra o el verbo. Pero nunca fue, para ellos nunca fue que el Todopoderoso se iba a hacer humano. Grande fue raro. Bueno, y profundo, Igo Peina. Amanecer de Covin va a partir de 16, 27 y ya comparar ya, porque lo itable hoy puro o mapeado. Son castraba ese. Pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo he salido de la presencia de los. Mamina, los dos seres hoy. El Padre y el Hijo yo salí de la presencia del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ya salí de la presencia. Si te dice que estaban en la presencia de alguien, quiere decir que estaban entre dos. Entonces Juan unos problemas japoas, tan mal traducido. No en la BIN, pero en muchas Biblias donde dice que el verbo era Dios o el Todopoderoso. Bueno. Bueno, apenas ya explicamos en el sentido de que qué significaba Dios en el idioma hebreo. En el idioma hebreo la Dios no solo significa el Todopoderoso. Allá. Doña Andende con el Reina Valera Bella Leo, y el verbo era Dios, era el Todopoderoso. Entonces entendés que era el Todopoderoso. Pero en el griego decía que también era un Dios, un poderoso. La dabar, la palabra, el verbo. Y estaba con él Dios que iba. O sea, estaba en el principio era la palabra estaba con el Todopoderoso, que era el Dios o el Tonteón en griego, y la palabra era Teos, era un Dios, o sea, un poderoso. Y por eso, y en el principio era la palabra, y la palabra estaba con el Todopoderoso, y la palabra era poderoso. ¿Por qué? Porque era el Mesías, no era todopoderoso. Así es que, en Dios y a ver, o analizar críticamente, profundamente, yo topati problemas a Juan, digo, y quiero ver con Juan 16, 27, 28, que él salió de la presencia del Padre. Entonces dice claramente, cuando presenta que él era el Padre, estaba con el Padre y él mismo era el Padre, y acá dice que él estaba con el Padre y salió de la presencia y ahora va otra vez junto al Padre. O sea, que el Padre se quedó y él vino, o sea que él no es el Padre. Bailo igual, cierto, él no es el Padre. Más la verdad, ya comparado con la Yipuruta o la Reina Valera, antes, pea con 16, 27 y 28. Va a y discípulo. Les dijeron sus discípulos, y sube mi discípulo cuera. Coanga, peina coanga. Peina coanga. Reñe e porama. Jaje saca pona la erea. Hande y puru veima. Dere y puru veima. ABGI dere y puru veima alegoría muy gis. ¿Qué dice en el español? Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente. Y ninguna alegoría, dicen. De Purubeima, allí, ¿cuál es la alegoría? Va a curir allá. Ñemboyoya, a ver, Ñemboyoya. En otras versiones parece Ñemboyoya. Comparaciones retóricas. Bueno, entonces, viene a ser lo mismo. Como yo paraba o guaraní y sube cuando more esa capona la area de Purubeima yo ya comparaciones
alegoría, parábola, nada. Directo, no entendés por ahí te la ere, ahora, ere, peore, muy pare, yuja, muy pare, jota, muy pare, seja, marenda, pare, jota, no entendemos lo igual. Apenas hay por y parábola, pe andas ahí te parábola, pe agendía, pe andas ahí te alegoría, pe la purete. A versículo 30, y hoy sube, por esto creemos que has salido de Dios, se hizo Reina Valera, en el verso 30. Ahí está la fe de los discípulos. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesita que nadie te pregunte, porque creemos que has salido de Dios. Has salido de Elohim, Biblia bien. Ya Japón ahí te dice, o qué hoyo es ahí. Así que no hay acá, no hay una traducción falseada. No hay una traducción falseada en cuanto a Juan 16, 27 al 30 y la BIM. Después traducción falseada. Yeshamí 16, 27, 30, 16, 27, 30. A mañana latinoamericana, porque habían en duda y dicho sea de paso, y pogiete y más de explicación que cogeré cubre, pero es verdad ahí. Es verdad. Hablando de la creo que fue en español, explicación de la tradición apostólica católica y lo que realmente practicaron los apóstoles, que no, hay diferencia. Dije, pero cierto. Bueno, eso está en español. Para más español vaya porque coti debate y es a mí hoy ponante ahí para 17:27, pues el Padre mismo los ama porque ustedes me aman a mí y creen que salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Es la misma Biblia católica, se papá. Va, ella pega de acuerdo a explicar si ellos fueron los que mal tradujeron. Va, ellos no ya puedo ir para ahí más y la hombo para paite. Oye, pilla tan de hoy, porque apareció pues después de los escritos, manuscritos más antiguos, más originales a Pepe, en griego. A Pepe otro sacio, güey. Por eso que hay reconocer esta y parte que hoy o hija de tal cosa, que ellos hicieron esto, porque ellos son autoridad, que son iglesia, que pea que amor, que tenía el Espíritu Santo, que el concilio tiene poder para también decretar, cambiar, poner, heredera. Pero no es así. Ya estoy bella. Andina la pecha a ti. Bueno. Bueno, y esa es muy buena pregunta. Bueno, pero ese data del año 200. En griego, en el papiro que se encontró será los evangelios. Las ego se inventadas, allá tiene historia. Ahora, ¿cómo se explica eso? Vayan de cuadro, que los evangelios se habrá escrito más temprano y los discípulos del Mesías mantenían, bueno, en su forma oral y en prosa, en frases, en pequeños manuscritos. Pero los 4 evangelios no estaba totalmente escrito como Ñandeya de Cojaisa. Ahora, en el año 200, la copia más antigua del evangelio aparece en el año 200, ese papá. Aupeambo, buena ya topáis otras copias. Más, venga tu mayo presentando otras copias. Ahora, desde que ocurrieron los hechos hasta el año 200, años así, más o menos mucho todos los acontecimientos del Mesías hasta el año 70, Juan y su ahí en la isla de Pamo, bueno, por lo menos 100. A pues 100 años la pa un bebé. A pues 100 años vengo oye ya ponda ya correcto. A periema escribí la Biblia, copia el Nuevo Testamento. Y claro, ya es en griego. Pero pasaron, hemos hecho y más o menos hasta la caída del templo y
y la muerte de Juan, que tiene 100 años, pues está petipa, un bebé, lo intento ya poseo, ya puedo escribiseo, inventaseo, inventane, está y timba, en un bebé, oye, pues 100 años, veo, oye, muingue dentro dentro de los hechos, oral, porque periengo, oye, rescatar en forma oral, bueno, va, oye, pues, va, echar acá, no, miso, oye, escribí, oye, rescatar fragmentos de los evangelios. A pesar, oye, copiado. Y por eso es que hay falsificaciones, porque oye, algunos me llevan con las manos. Ahora sí, justo tan ocurrido que si se encuentra el original que es realmente desde que se escribió en hebreo. Único que se sabe que ese original existía el Evangelio de Mateo. Pero ¿dónde está? ¿Por qué desapareció? Y los primeros padres de la iglesia católica afirmaron eso. Acuérdense que en ese tiempo más o menos todavía estamos por el año por el año 200 y algo, 250 en adelante creo, donde ellos decían que había esos grupos de los nazarenos que estaban usando la Biblia hebrea y tenían el Mateo original en hebreo, hey, y hay documentos de eso. Quedó ese documento. Entonces que sí que existía hasta ese entonces, hay por lo menos hay un documento que dice que hasta ese entonces oícuri la evangelio original en hebreo. Pero después, ¿dónde está? Luego aparece todo en griego. Aparece en griego. Entonces son misterios, ya de código evidencia. La única evidencia que tenemos es ese documento donde los padres de la iglesia dicen que existía ese evangelio de Mateo en hebreo. ¿Oí? ¿O existí? Tal grupo Orecoge, hija de cuera. Y se especula que habrán ellos rescatado eso y que probablemente ellos habrían recuperado esos manuscritos para poder después tergiversar la escritura. A mí a ver la chica tú a aportarme porque no hay pues evidencia escritural de eso, ni de los evangelios más viejos que del año 200 no se tiene, a partir del 200 aparece y a partir del 200 en adelante copia a Pepe. Puede haber en el año 300, en el año 400, San Agustín y su traducción de la Biblia búlgata con sus pillamos o algunos agregados y cuera. Pero pues ya pillamos su vez porque por lo menos que del año 200 en griego y en arameo, por lo menos mío ni mantener al original. A lo mitad contradecir para irte muy, voy a verlo copiado, hombre. Copiado, movimos otra cosa, movimos otro versículo, movimos otra cosa, he comparado, veo mi manuscrito más antiguo, a la pina. Vaya lo digo, a ver, y una cosa, a ver, y tú ya ves, a ver, y yo, respetarla y tú ya ves. Y bueno, a ver, la tú a responderme, mi hermano querido, de acuerdo a la pregunta. Si hay más profundidades, si quieren profundizar más, vamos a seguir el tema en el grupo o en privado, depende de las preguntas. Ya se escapa, me invade la evidencia. Tengo evidencia de eso que le dije. Esta y me mambuasa. Que existía el evangelio hebreo, en hebreo de Mateo, sí. Y que en ese Mateo 28:19 de ir y la añan de Biblia fuera. En el nombre del Mesías la bautismo. O sea, ya eres compartir la evidencia. Ahora ya bueno, oíme, a ver, ya no envía poco te diga Aragua. Aguille que entero te abre ya pues acá veja ya yo topata con muy con ay atorada ven aquí un pastor Emilio Vázquez oye despedirte de Shalom hasta mañana bendiciones. Vamos a ver,